Qué bien se siente volver a casa. Buenas noches. La verdad es que he esperado un año completo para poder regresar aquí a mi set, a mi canal, a mi hogar. Y parece mentira, ¿no? Porque todo este mes ha sido una campaña electoral imaginaria. Hemos hecho de cuenta que yo estuviera postulando a la presidencia, hemos hecho de cuenta que puedo ganar, hemos hecho de cuenta que la gente me sigue y la gente votaría por mí. Más o menos la misma cosa que ha hecho Philip Butters, una campaña imaginaria. Ok, sin ir más lejos. Ellos en su imaginación creen que pueden llegar al poder y yo también, porque todos tenemos derecho a soñar. La verdad es que en este programa nosotros no le vamos a decir por quién no votar ni por quién votar, porque esa tarea se la dejamos a todos los demás programas que sienten esa necesidad de subestimar la inteligencia de los televidentes. Nosotros aquí vamos a tratar de levantarle la falda, de levantarle el fustán a todos los candidatos, de ver qué hay debajo de la alfombra, de, como dice un poco el eslogan o el lema del programa, poner a los políticos a parir, porque de eso se trata. Nosotros, ¿para qué haríamos campaña? Le haríamos un daño a un candidato. Eso ya está demostrado. Aquí mismo, en el año 2021, por tratar de oponernos a Pedro Castillo, tratamos torpemente de ayudar a la candidata Fujimori y miren lo que pasó, perdió. Fue el abrazo del oso, el abrazo maldito. Le trajimos mala suerte y perdió. Entonces, no importa cuánto nos desgañitemos aquí tratando de que ustedes voten en un sentido o en el otro, la verdad es que nosotros esta vez queremos hacer un programa de ancha base, un programa en el que vengan todos, políticos de todos los colores, de todas las ideas, y que usted se desacostumbre a escuchar siempre el mismo coro, que se acostumbre a escuchar opiniones diferentes, opiniones que la sorprendan o que lo indignen, porque no queremos hacer una misa. Hemos incurrido en ese error y ahora lo vamos a corregir. Y fíjense que hoy tenemos un canal de televisión que está a la derecha de Willax, y eso es buenísimo. Porque antes a todo el mundo nos satanizaba de que éramos la derecha bruta y achorada en este canal. Ahora ya no. Ahora hay otro canal que va a tener ese, digamos que honor. Y nosotros a su lado apareceremos probablemente, no sé, Epicentro, Huayca, La Tribu, ¿no? Qué bueno, porque de verdad desmarcarse un poquito hace bien. Y por fin nosotros vamos a poder aquí recibir invitados de todos los colores. De hecho, en el programa de hoy habrá algunos invitados que a ustedes no les van a gustar. Y qué bueno, me alegro de eso. Van a tener que escuchar opiniones que no les guste. Porque, ¿para qué seguirle el amén a un solo candidato? ¿Para qué sumarnos a un coro monocorde, que es lo que parece que algunos canales están acostumbrados a hacer? Aquí, les advertimos, no lo vamos a hacer. Hace solamente un año, semanas más, semanas menos, estábamos aquí sacándonos los ojos con los otros dos conductores del prime time, ¿se acuerdan? ¿Qué tiempos aquellos? ¡Qué nostalgia! Cada noche nos sacábamos las tripas, ¿no? Y entonces estaban de un lado el mono con metralleta y del otro lado la amiga Fiona, y todos nos acuchillábamos y nos desangrábamos en pantalla. Ahora ha pasado un año y solamente quedo yo. Soy el último sobreviviente, soy el designated survivor de esta guerra. Pero no hay que cantar victoria, ¿no? Porque ellos están en sus respectivas tribunas y vamos a ver qué pasa con ellos. No han perdido la chamba, pero aquí en Willax solamente de esa tríada, ¿no? Solamente quedo yo y por algo será. Me siento un poco solo. ¿Con quién voy a pelear ahora? ¿Con Maricel Linares? ¿Con Jean-Pierre Díaz? ¿Con quién voy a pelear? ¿Con Hugh Walker? No va a ser igual, no va a ser lo mismo. Yo creo que la gente va a extrañar esa parte. Y bueno, doña Fiona está pues en el podcast del Comercio y yo creo que no se va a quedar ahí. Yo creo que Diana Seminario debería atornillarse a su silla, ¿no? Debería encadenarse a su mesa de conducción. Diana, por favor, ten cuidado, que estás en grave peligro, te lo advertimos desde acá. Como todos ustedes saben, yo estuve a un pelo de conducir este programa en el otro canal, pero a un pelo, así, a centímetros, con el contrato en la mano, con el lapicero listo. Y
algo me dijo que no. Tuve una especie de epifanía. Una voz en mi cabeza me dijo, no lo hagas, Beto, detente. Y entonces no firmé. Pretexté ganas de ir al baño. Dije un ratito, tengo que achicar la bomba. Y no volví nunca. Y que me perdone el señor gerente que está viendo este programa, porque yo sé que en el fondo el gerente del otro canal es fan de este programa. Estoy seguro que lo está viendo. Discúlpenme, no quise dejarle así, tirando cintura, con los crespos hechos, pero algo en mi conciencia me dijo que no debía firmar. Y creo que hice bien. Me parece que hice bien. Ahora, en este canal me han dicho a qué candidato tengo que apoyar. Porque eso es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Willax, ¿a qué candidato va a apoyar? Beto Ortiz, ¿a qué candidato va a apoyar? Bueno, aquí, cuando yo he firmado contrato, no me han dicho tienes que apoyar a fulano o a sutano. No me lo han dicho ni me lo van a decir. Yo sospecho, porque soy una persona intuitiva, que este canal podría ser de derecha. Podría, cabe la posibilidad. Pero tengo claro que no debería apoyar o decir palabras bonitas sobre los candidatos de izquierda. Sí, seguramente. Pero tengo la impresión de que en este canal no se está apoyando a un candidato en particular. Cosa que en el otro canal me pareció, porque yo soy una persona muy intuitiva, que sí estaban apuntalando a un solo candidato. Y eso no, a mí no me hace gracia. Porque primero le hace daño al propio candidato. Miren lo que le pasó a Vargas Llosa en el 90. Todos los empresarios, todos los bancos, toda la plata, todos los canales, todos los diarios apoyaron monolíticamente a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa tenía 70% en las encuestas de aprobación y en las encuestas electorales. ¿Qué pasó al final? Perdió. Porque la gente no es estúpida, porque la gente se da cuenta que por algo están todos atrás de uno solo. Casi siempre por platita, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué hacer eso? A mí me dijeron, supongo que es obvio que vas a apoyar a fulano. Y dije, no, la verdad que no me parece obvio. Y no voy a apoyar a ninguno. Entonces no soy el periodista que ellos necesitan, pero hay un montón más. De hecho, el señor Batters debería agradecerme que yo no haya firmado con Panamericana, porque entonces ahora va a poder tener un plato caliente de comida para llevarse a la boca. Gracias a Beto Ortiz. Por eso lo hice, Philip, en el fondo. Tuve misericordia de tu 1%. 1%. ¿Qué golpe tan duro para un ego colosal, ¿no? Qué golpe tan duro para un megalómano que cree que lo sabe todo, que cree que es el autor del éxito de todos, que cree que hizo millonario a Dionisio Romero y a Rafael López Aliaga. ¡Qué duro golpe! 1% le dio la gente. 1% de aprobación. El señor 1%, a partir de ahora, vamos a tener una nota muy especial sobre el señor 1% en breve. Pero la verdad es que el señor Pflucker, se pronuncia así, ¿no? Pflucker, porque es P, F y L, es difícil. El señor Pflucker, que es el propietario de Panamericana, tiene a los periodistas que necesita. Y a mí no me necesita, por suerte. Entonces, Pflucker tiene a Batters y a Pflucker y también a Pancho de Pfierola, ¿no? Que van a estar perfectamente alineados. Y no nos olvidemos de Eddie Fleischmann, ¿no? Porque es la gente que él necesita. Esa es la batería que Pflucker necesita. No necesita Ortiz. No liga, no queda bien. Beto Ortiz. Pero Flatters suena muy bien. Philip Flatters. Nicolás Pflucker. ¿Ah? Entonces, esos son los periodistas que necesita y la gente ya sabe de qué pie cojean. Entonces, está muy bien. Yo no quiero acá decir voten por este, no voten por el otro. Esa no va a ser mi labor y eso no es lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan que yo ponga a los políticos patas arriba, de cabeza. Y eso es lo que vamos a hacer. De eso va a tratar este programa. Yo les agradezco el enorme apoyo que nos han dado en la calle para dejar el valor de la verdad, porque la gente estaba enloquecida. ¿Qué haces haciendo ese programa? Bueno, era un año sabático, fue el programa más exitoso de Panamericana, les agradezco mucho a ustedes y también al canal, pero ahora es momento de hablar en serio. Y cuando hablamos en serio, lo hacemos aquí, en Willax, como siempre.
Vamos con nuestra primera mención comercial. Si eres de los apasionados que buscan diversión las 24 horas del día, entonces, ¿qué esperas para jugar en el Casino de los Dioses? Regístrate en olimpo.bet y recibe 40 soles sin rollover para que te diviertas mientras juegas, ganas y cobras más rápido que un rayo. ¿Ya lo sabes? Juega en olimpo.bet y diviértete como los dioses en cada giro. Bien, ustedes saben... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Se le acabó la batería. Ustedes saben que aquí nosotros hacemos investigación modestamente, somos fanáticos de la verdad, así como estamos rodeados de fanáticos políticos y religiosos, aquí solamente somos fans de la verdad. Y nos hemos planteado una pregunta que en realidad ya se habían hecho muchos antes que nosotros. ¿Qué pasó con Avanza País? ¿Qué pasó con este partido que al inicio de la campaña mostró unos candidatos y luego los candidatos se desmondongaron, ¿no? En el camino se fueron desdibujando, se fueron evaporando y al final simplemente se bajaron del coche, arrugaron o simplemente dejaron plantada a la gente que confió en ellos. Me estoy refiriendo, por supuesto, una vez más, porque va a ser nuestro caserito, al señor 1%. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Era el candidato, iba a los mítines, iba a las manifestaciones y de pronto un día se bajó del coche. Hay una historia secreta, por supuesto. Hay una historia detrás de este anuncio tan bombástico que incluso hizo que se retirara de su ya longevo programa en este canal. ¿Qué pasó? Dejó la televisión, se zambulló en la política y en la política fracasó rotundamente. ¿Esa es toda la historia? No creo. Yo no creo, yo creo que hay mucho más detrás. ¿Para qué entró realmente Philip Butters a la política y específicamente como candidato presidencial de Avanza País? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? ¿Quería de verdad ser presidente de este país? ¿Pensaba en su cabecita que los peruanos lo íbamos a elegir? ¿O tenía otros planes? ¿O tenía una agenda oculta? ¿O había sido puesto como una especie de caballo de Troya? Veamos esta nota. Eres agradecido, hermano, porque más de una vez te he dado de comer. Si no hubieras ido por mí, tú estarías en México comiendo enchiladas, hermano. El caballo de Troya, el símbolo universal del enemigo disfrazado, del peligro camuflado dentro de un obsequio mortal. Preste mucha atención a esta fotografía. En ella, el fallido candidato del 1% en las encuestas, el abortado presidente que nos perdimos, posa con su saquito rojo y sus papales mocasines rojos delante del cuadro rojo que tiene justo encima del sillón Chesterfield rojo. ¿No será acaso demasiado rojo para tratarse de la oficina del hombre blanco que ve rojos hasta en la sopa? Sí, era evidente que él no quería, que la gente lo tratara de ayudar. De hecho, hizo solamente 1 o 2 viajes al interior. Uno de ellos fue Puno. En Puno, las bases del partido le ofrecieron poder acompañarlo, poder participar, y él más bien se negó, fue solo, y por eso es que le ocurrió lo que le terminó pasando en Puno, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista era bastante obvio que él realmente no estaba muy interesado en ser presidente, ¿no? ¿Habrán sido sinceras y genuinas las patrióticas intenciones de Edward Philip Alexander Butters? Nosotros, con el respeto que vuestra inteligencia se merece, lo dudamos seriamente. Pero la espeluznante hipótesis de que la candidatura de Felipe Mantequillas podría haber sido en realidad un caballo de Troya enviado para destruir desde dentro el partido Avanza País no se nos ha ocurrido solo a nosotros. El congresista Alejandro Cabero, cuya sola existencia en este mundo toca de nervios al sabelón, luce convencido de ello. Bueno, yo creo que hubo mucha arrogancia de parte de Philip Butters, ¿no? Yo en lo personal le ofrecí a él en múltiples oportunidades mi apoyo.
Lo visité y le dije, mira, quiero apoyarte, trabajemos con los jóvenes. Y lo único que recibí de él fue una actitud patanesca, de rechazo. No me contestaba el teléfono, no me recibía más. Y yo creo que eso empezó a mostrarle un poco a las bases de Avanza País que realmente él no tenía mucha intención de ser presidente, ¿no? Porque quien realmente tiene intención de ser presidente busca sumar todos los aliados, especialmente aquellos que en momentos críticos vienen a ofrecerte su ayuda. Y a mí eso me empezó a hacer sospechar de Philip Butters. Esta fue la primera prueba de que Butters había sido tentado por la política. Era el 4 de julio del 2024, cuando Fernán Altuve, a la sazón precandidato presidencial de Avanza País, tuvo la peregrina idea de llevar a su lenguaraz ex amigo y eventual serrucho, donde el presidente del partido, Aldo Borrero. Lo que nunca hubiera podido pronosticar es que en esa primera cita, en el conocido Sofá Café del apitucado Patio Panorama, se produciría un clic automático. Con su ya célebre charlatanería, Mono con metralleta o M&M para abreviar, o mejor, M con M a partir de ahora, envolvió a Borrero y lo hizo caer rendido a sus pies. Ese era el estadista culto y refinado con el que siempre había soñado. Fue un amor a primera vista, de que hoy Borrero preferiría no tener que hablar. Y conversábamos sobre quién será el candidato presidencial de esa agrupación. Evidentemente, ya no será el señor Hernando de Soto, porque Hernando de Soto se pasó a un partido que no me acuerdo cómo se llama, es el hombre con el perrito. ¿Cómo se llama? Progresemos Perú, progresemos, avancemos, amémonos, algo así. Pero bueno, no va a ser Hernando de Soto. ¿Quién va a ser el candidato de Avanza País? Y el señor Aldo Borrero, que es el presidente, por no decir el propietario del partido Avanza País, fue ampallado hace pocas horas en el local de Sarcleti, de San Borja, con quien podría ser el candidato de esa agrupación. Vamos a ver, en todo caso, el ampay es impecable, ahí está. Aldo Borrero, presidente de Alto País, de Avanza País, al parecer en últimas negociaciones, ¿no? Porque estas conversaciones ya tienen bastante rato, según me dicen, están avanzadas. Avanza País está avanzado con su candidatura. Pero a fines de diciembre del 2024, el abierto conflicto entre sus nuevas actividades proselitistas y la televisión obligó a Philip a dejar su principal medio de subsistencia y renunciar a Willax. Quedarse sin sueldo de buenas a primeras le produjo un primer gran ataque de pánico que lo hizo correr donde Borrero a comunicarle que renunciaba a la candidatura, que lo que él necesitaba era dinero. La verdad es que no he visto el programa Beto porque yo estaba metido acá, pero sí que hay que agradecer que está Philip Butters, cuando menos eres agradecido, hermano, porque más de una vez te he dado de comer. Si no hubieras sido por mí, tú estarías en México comiendo enchiladas, ¿no? Sí, claro que me tienes que agradecer tú, Beto, y ese y un montón de otros favores. ¿O no? ¿O no? Veamos la nota para que hay gente que refresque su memoria. Uno tiene que ser agradecido. Cuando alguien te mate el hambre, uno tiene que ser agradecido. Necesitaba dinero urgente para reflotar su empresa PBO, o en su defecto, venderla. Tranquilo, le dice Borrero, la plata viene sola. Pero la vil platita terminaría convirtiéndose en la obsesión, en el monotema del futuro primer mandatario. Si algo le quitaba el sueño, era la pobreza. Y por eso, desde el primer día, la única condición de Edward Philip Alexander había sido: seré candidato si a la fecha de la inscripción de la plancha he logrado resolver los problemas financieros de PBO. PBO, su radio chiquita de corazón grande. Bueno, solamente la primera parte, la introducción, el preludio de una nota bastante más larga. Ya van a ser las 9:20 y tenemos todavía un menú bastante largo por desarrollar. Están aquí en nuestros estudios Adriana Tudela y Fernán Altuve,
que son miembros de la plancha presidencial de Avanza País, junto con el general Williams. Buenas noches. Gracias por estar en el programa. Hola, Adriana. Hola, Fernando. Bueno, nosotros nos hemos planteado esta pregunta porque pues nos parece muy rara esta campaña tan fugaz, ¿no? Tan rápida. Nos parece muy bien que el candidato sea ahora un patriota como el general Williams. Pero, ¿cómo interpretan esa etapa tan accidentada, tan difícil de descifrar, Adriana? Bueno, yo creo que la salida de Philip de Avanza se ha dado de manera bastante orgánica. Creo que es evidente que él estaba reconsiderando la candidatura y que tal vez estaba poniendo en primer lugar su carrera periodística por encima de la candidatura presidencial. Y desde el partido eso nos llevó de repente a mirar con mejores ojos candidaturas alternativas como la de Williams, ¿no? Y claro, ¿te refieres finalmente a su trabajo en televisión como carrera periodística? Sí. Y él dice siempre que no es periodista, cosa que los periodistas le agradecemos. La verdad es que nunca se le vio como candidato porque, a ver, no había llevado a gente a la lista, no tenía un grupo de asesores, no tenía un plan de gobierno, era más bien reacio a interactuar con los electores, con la gente, que es lo que un candidato hace cada vez que viaja, sino que más bien era un poco arisco y un poco lejano con la población. ¿Por qué no quisiste ser su vicepresidenta, Adriana? Bueno, esa decisión en realidad fue una decisión que respondió a la estrategia que teníamos de campaña junto con el partido, ¿no? Creo que Philip era un candidato que tenía un montón de reconocimiento a nivel nacional y sobre todo en Lima. Reconocimiento como, digamos, personaje famoso. Claro, y por eso, digamos, en conversaciones con el partido decidimos que lo mejor era que yo aportara desde la campaña en Lima como candidata número 1 a la Cámara de Diputados. Y luego de que Philip da un paso al costado y entra el general Williams, que desde mi punto de vista es un excelente candidato, pero que tal vez no goza del mismo reconocimiento que Philip, se tuvo que replantear por completo la estrategia de la campaña y es ahí donde entro yo a la plancha, ¿no? Pero mi decisión no ha sido, digamos, una decisión basada en temas personales, sino de estrategia política. Ahora, Fernán, el ser conocido no es garantía de nada, ¿verdad? Porque, vamos a ver, un personaje muy querido por los peruanos, como es el cómico Carlos Álvarez, está tercero en las encuestas, ¿no? Parece que tuviera una posición expectante, pero ¿hasta qué punto es necesario que el candidato sea alguien famoso? ¿O hasta qué punto es un problema? Bueno, a ver, la gran pregunta es si la popularidad se puede convertir en intención de voto, ¿no? Eso pasó en los años 60 con una figura muy querida en la televisión como fue Augusto Ferrando, que fue convocado por varios partidos y en el momento en el cual fue él convocado parecía como que iba a lograr un éxito electoral y mantuvo un programa durante 35 años con el cariño de la gente, pero el afecto televisivo y mediático no se convirtió en intención de voto. Y eso hay que tenerlo presente porque si no, todas las figuras mediáticas serían políticos. Y eso no ocurrió. Salvo Susy Díaz, son pocos los que han conseguido hacer ese crossover, ¿no? No, ha habido periodistas que también lo han logrado llegando al Congreso, etcétera. No, claro, Iberico, Lombardi. Claro, pero también es cierto que eso pone fin a tu carrera de comunicador, de periodista, en términos generales. Y hay que pensar que a lo mejor es ese paso el que no quiso dar Philip, ¿no? Que no quiso dejar su espacio donde se había desarrollado profesionalmente. Ahora, ¿tú dirías que él se disparó, se mandó por la libre? Porque este viaje a Puno y lo que pasó después, que ya todos lo sabemos, no hace falta recordarlo, diera la impresión que fue el producto de una falta de no solo planificación, sino también olfato, ¿no? Uno sabe a dónde puede meterse y a dónde no. A ver, eso lo he dicho ya en otro programa y lo voy a mencionar. Para que parezca nuevo. A ver, yo fui con él y con el partido a Tacna, donde había una estrategia, donde se habló de ir a Puno y se planteó una estrategia que no fuera
yendo a las ciudades, sino comenzando por las provincias, hacer viajes a las provincias para generar un espacio dentro de Puno. Yo creo que lo que ocurrió fue que esa estrategia era un poco lenta. Y al ser un poco lenta, él necesitó hacerlo más rápido y no lo quiso hacer por la vía de la organización del partido, sino por la vía del comunicador mediático. O sea, se mandó. Y tomó la decisión de ir a esos medios de comunicación que probablemente no eran los mejores o los más idóneos políticamente, tal vez mediáticamente, y él ya era un político. Él ya es un político independientemente de que haya regresado al mundo de las comunicaciones. ¿Estaba consciente de que lo era? Eso yo no lo puedo saber. ¿Cuál era tu impresión desde fuera? Es que yo estaba en Chile cuando todo eso ocurrió, yo no sabía que eso iba a ocurrir. Entonces, yo creo que él en ese momento, por su forma de ser, por su espíritu voluntarista, de él conducir las cosas como hace en su canal o como hace en su vida donde ha sido muy exitoso, creo que decidió, y ahí es cierto lo que dice Alejandro Cavero, tomar esto desde el punto de vista mediático y no político, siendo él candidato de un partido. Y creo que ahí fue el parteaguas de esa candidatura. Adriana, a Cavero lo sacó de la lista, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ha señalado Alejandro. ¿No sabías? Yo no tengo, Sí sabía. No me consta Si cuáles yo lo han sé, sido tú las lo sabes. conversaciones que han tenido ellos dos. Vamos. Pero en todo caso yo creo que Alejandro es un excelente congresista, Sin duda. que no había duda desde mi punto de vista que tenía que estar en la lista, y creo que pretender excluir a alguien o juzgar a alguien por su orientación sexual es inadmisible, ¿no? Pero no solamente por esa razón, ¿no? Porque entiendo, Fernán, que también se bajó a otros candidatos. Bueno, la estructura de la campaña estaba basada en que Philip tenía derecho de veto. O sea, se diseñó una campaña Es sui muy gracioso generis. que Félix tenga derecho de veto. Claro, Y pero- Beto no. Bueno, pero lo cierto ¿Pero es solamente vetó a Cavero o también a Ángel Delgado? Hubo otras personas. Ángel no lo vetó, sino que Lo bajó. Parece que no se pusieron de acuerdo en la ubicación, pero El digamos, número, digamos. en la ubicación en la lista, y Ángel obviamente fue una persona que contribuyó a la campaña desde el primer momento, ¿no? Hubo otras personas a las cuales Philip le parecía que eran inadecuadas y tiene todo el legítimo derecho, pero esa era la fórmula que se escogió y que se aceptó. El partido proponía y el candidato observaba si no le parecía que debía ir en un lugar o que no debía ir en ningún lugar. Entonces, Alejandro Cavero es vetado por Batters y luego, cuando se baja a Delgado, queda una vacante que ocupa Cavero. El número 8 tengo entendido que es la posición que Ángel Delgado declinó. O sea que si Ángel no hubiera declinado, Cavero hubiera quedado fuera. No sé si había otras ubicaciones para invitados, porque Alejandro Cavero está en condición de invitado siendo militante del partido. ¿Cómo es eso? Claro, tú puedes integrar la lista por elección en primarias o también puede ser ubicado como designado por el partido. Entonces, A pesar de ser militante. por supuesto, los militantes pueden ubicarse en una posición distinta o ser separados de la elección para ser designados de manera directa. Ya, vamos a cambiar ese titular, por favor, porque parece que el señor 1% fuera el tuve. No, por O favor. yo. Así que pongamos cualquier otra cosa. Vamos a sacar Más por ciento, más esa, por ciento. esa etiqueta. Adriana, ¿cuánto daño crees tú que le podría haber hecho el incidente de Puno a las posibilidades electorales de Avanza País? Yo la verdad creo que el incidente de Puno fue claramente una emboscada. O sea, una emboscada Se pudo evitar, ¿no? planificada, que sí se pudo haber evitado, pero, Si se hacían pero las no cosas creo con el que... partido. ¿Perdón? Si se hacían las cosas coordinadamente con el Sí, partido. si hubiese sido tal vez un poco más organizados, sí. No creo que ese episodio hubiese definido el destino de Avanza País en lo absoluto. Pero creo que sí es importante señalar que muchas personas, digamos, utilizaron ese lamentable episodio para no solo atacarnos a nosotros, sino también atacar a Philip, celebrando y realzando recurrir a la violencia como forma de expresión política. Y creo que eso es algo que tenemos que rechazar todos. Lo rechazamos todos, pero también el político tiene que ser sensato y tiene que saber que no se debe meter a la candela, ¿no? Entonces, si yo sé que soy de la Alianza, no me meto a la trinchera norte porque sé que me van a dar una pateadura. Eso también
implica un gran grado de responsabilidad, ¿verdad? Sí, pero creo que también eso nos podría llevar a decir que de repente mejor no hay que ir a Puno, porque es una plaza de repente adversa. Y creo que eso tampoco es algo que podemos aceptar. ¿no? Finalmente, creo que todos deberíamos poder estar en la capacidad de expresarnos políticamente dentro del territorio nacional. Pero si yo pertenezco a un partido y me debo a una organización, por lo menos coordino. Ah, por supuesto. Más coordinación y precaución, eso nadie lo niega. Pero claro, decir que no hay que ir a Puno, creo que sí. Pudo haber sido un suicidio, ¿no? Pudo haber terminado muy mal. Afortunadamente, creo que él tuvo el apoyo, Fernán, de la policía, ¿no? Sí, y un militante del partido, que fue el coronel Liendo, fue el que tuvo la oportunidad de coordinar para que esto saliera bastante bien dentro de lo malo que era. Y de ahí yo siempre lo he dicho en otras oportunidades, también yo creo que hay, por mi parte, yo hago una autocrítica como organización, porque una vez que se produjeron estos hechos, que como bien dice Adriana, fueron una emboscada, se produjo la situación de la caída de Dina Boluarte. Y nosotros no hicimos una lectura adecuada de cuál era la gravedad de la situación. O sea, el problema de la caída de Dina Boluarte no nos permitió ver cuán grave era la situación. Y cuando pasaron los días y ya se pudo hacer el análisis, pues lamentablemente yo creo que la situación se había agravado más de lo que habíamos pensado. O sea, yo creo que eso hay que analizarlo y ser objetivo, ¿no? ¿Batters renuncia o lo renuncian? Pues eso yo no te puedo decir, porque afortunadamente yo he tenido la satisfacción de que las dos partes me hayan excluido de participar en sus conversaciones. ¿Por qué eras amigo de una parte? Porque soy amigo de Philip, sigo siendo amigo de Philip, y porque yo había ingresado al partido antes de Philip, yo lo había presentado con Aldo Borrero, como dice tu reportaje, y yo tenía un conflicto de intereses y de vínculos personales muy grande. Aldo Borrero no me comentó las conversaciones, Philip me comentaba muy poco y se llevaron a cabo por el secretario general del partido. ¿Y no te molestó que te reemplazara en la candidatura? Porque tú eras el candidato, vas, presentas a un amigo y tu amigo se queda con el cargo. A ver. Es como, oye, ¿qué pasó? A ver. Yo no era el candidato, yo era el precandidato. Un potencial candidato, como podía haber muchos, pero yo conversé con él y yo acepté que él era una persona más popular y conversamos de que él podía tener la primera opción. Y volvemos a la popularidad. Melcochita es más popular que Batters. Bueno. Sí, pues. No se dio ninguna circunstancia para que Melcochita fuera candidato. No se les ocurrió. Pero lo que te quiero decir es que él sí tenía un interés político de verdad. Sí lo ha tenido. Ha dicho en expreso que lo sigue teniendo, ¿no? Bueno, que es una especie de sueño pendiente. Bueno, está bien, me parece bien, es legítimo. Yo te digo, creo que él sigue siendo un político, a pesar de que en este momento ya haya dejado de estar participando en este momento. Él había ido a Junín con el partido aprista antes de eso. O sea, él estaba buscando, él consideraba que era una oportunidad, y yo creo que en ese momento se consideró que él tenía una oportunidad. Y bueno, esa oportunidad tú la desarrollas, la fortaleces en un partido o no. Y yo creo que ahí también hay un punto que él tendrá que analizar, que es su excesivo individualismo. Ajá. O sea, yo creo que él es muy individualista y le ha costado mucho trabajo trabajar dentro de una organización. ¿Qué es lo que ha dicho Cavero, no? Sí. Que tratamos de ayudarlo, tratamos de apoyarlo, pero no se dejó asesorar, digamos. Es que él es muy individualista. A ver, su vida ha sido un éxito individual y personal. Pero la política no es individual. Exactamente, ahí hay un problema. Y yo creo que él no ha visto la importancia del partido, todavía creo que no ha entendido lo importante que son los partidos, y por eso existen en la política. Entonces yo creo que ahí hay un punto que, si él quiere continuar en política, tendrá que trabajar en una organización política suya, propia, o la que quiera fundar. Adriana, yo sé que ustedes los políticos detestan las preguntas que se basan en supuesto, pero voy a hacer una de esas detestables preguntas. ¿Qué hubiera pasado si Philip no renunciaba y pasaba el 23 de diciembre, que era la fecha límite, y renunciaba después? ¿Se acababa Avanza País? Bueno, hubiésemos tenido que... el partido? No, pero hubiésemos tenido pasado? que hacer una campaña parlamentaria, ¿no?
no O hubieran sea, podido prescindir tener de candidato presidencial y hacer una campaña exclusivamente para la Cámara de Diputados y para el Senado. Eso hubiese sido el escenario. Hubiese sido un golpe duro, ¿no? Porque evidentemente la locomotora es el candidato presidencial. Sí, hubiese sido definitivamente un reto más difícil. Para terminar, Fernán, ¿qué hará tu candidato ahora para remontar este bache, ¿no? Vamos a llamarlo así. A ver, yo creo que nosotros tenemos un gran candidato. Un hombre que es un héroe que defendió a su país en el CENEPA. Creo que es un héroe que rescató a gente que estaba retenida, que era rehén de una agresión injusta del terrorismo. Y que el día 7 de diciembre del año 22, cuando parecía que el Perú se desmoronaba ante una dictadura que nos perseguía a los que estamos acá y a muchas otras personas, tuvo la entereza de conducir un proceso complicado, que no es ideal, pero que nos ha permitido tener una situación mejor de la que teníamos. Entonces yo creo que tiene una trayectoria extraordinaria. Conocerlo más es apostar por una candidatura seria, patriótica y con futuro. Me piden que vaya terminando, pero una última para Adriana. Un cambio a la fuerza suena como un eslogan un poquito autoritario. Y el color verde olivo que visten en los spots también ha inquietado a algunos. ¿Quieres desarrollar estas dos ideas publicitarias? Bueno, yo creo que hay ciertas susceptibilidades de parte de grupos que creen que la autoridad es equivalente al autoritarismo. Y son grupos además que por lo general atacan el Estado de Derecho, Estado de Derecho que no puede existir sin principio de autoridad. Y yo creo que el general Williams es una persona que a lo largo de su carrera militar ha tomado decisiones cruciales para restablecer el orden y el Estado de Derecho, ¿no? Él es el que captura a Antauro en el Andaigualazo, ha sido jefe del Comando Conjunto, ha peleado en la guerra del CENEPA, ha liderado militarmente la Operación Chavín de Huántar y además desde el Congreso ha también tomado decisiones que han sido cruciales para lograr la vacancia de Pedro Castillo cuando da el golpe de Estado. Entonces, todas estas decisiones que han sido parte de nuestra historia contemporánea y que han sido decisiones muy importantes, lo que tienen en común es que se ha restablecido el Estado de Derecho. Y yo creo que el general Williams no es una persona que esté constantemente alardeando de todas estas cosas, estas decisiones, ni de su trayectoria, porque en el fondo lo que él tiene es un profundo sentido del deber. Y creo que eso es algo bastante rescatable en un candidato. O sea, yo creo que él no está tentando la presidencia por ego, no está tentando la presidencia para hacer un check más en su checklist, sino porque realmente cree que en este contexto tan complicado que estamos viviendo, con la crisis de inseguridad que estamos viviendo, es su deber hacer lo que él cree que es su deber para restablecer el principio de autoridad. Acabo de caer en la cuenta que has venido de verde olivo también esta noche. Eso es casualidad. No es casualidad. Es casualidad. Un cambio a la fuerza, entonces. Muy bien. Fernán, Adriana, gracias por haber venido a este primer programa y los esperamos siempre como a su candidato, por supuesto. El cómico Carlos Álvarez estuvo en el programa Punto Final que conduce Mónica Delta y se incomodó visiblemente cuando le preguntaron si tenía algún secreto que contar. ¿Usted cree que la orientación sexual es un tema a revelar en una campaña política? ¿Un candidato está obligado a revelarlo? Habría que buscar en el Jurado Nacional de Elecciones, en el manual de la OMPE, de la Constitución, donde hizo que los candidatos o candidatas tienen que revelar su vida familiar, su vida privada, su vida íntima. Eso me parece realmente una estupidez. O sea, lo que quiere la gente son propuestas, soluciones, resultados de lo que está pasando en el Perú. No, con quién es, con quién se metió, con quién está. Mira, yo jamás me he metido en la vida privada de las personas. Nunca he jodido a nadie con eso y no creo que nadie me joda. No, ¿cuál es su vida privada? ¿Con quién se casó? ¿Con quién no se casó? ¿Qué es eso? Bueno, habría que decirle al candidato Álvarez, primero, que no pierda la serenidad cuando le hacen preguntas incómodas. ¿No? Yo nunca he jodido a nadie, no me gusta que nadie me joda. No, pues a nadie le gusta, pero si usted se mete a la política y tiene la ambición de conducir los destinos del país, tiene que ser honesto. Y ser honesto significa
hablar con la verdad y responder con la verdad cuando le hacen cualquier pregunta, por incómoda que sea. No tiene por qué esponjarse el candidato Álvarez cuando le preguntan sobre su vida privada. No tiene por qué ponerse a la defensiva, no tiene que decir que en la OMPE no hay ninguna norma que diga que estamos obligados. No se trata de eso. Se trata de poder estar tranquilo con su propia vida, tranquilo con su propia conciencia y poderla transparentar y poder hablar de su vida pública y privada todas las veces que se lo pregunten, porque para eso es usted candidato. Entonces no tenía por qué ponerse tan saltón, porque da mala impresión, porque parece que tuviera algo que esconder. Una persona que no tiene temor no se pone a la defensiva. No se pone tan saltaperico como se pone Carlos Álvarez cuando le preguntan sobre su vida privada. Y no se trata acá de opción sexual, no se trata de su vida de alcoba. Se trata de cualquier secreto que luego lo pueda convertir en un personaje chantajeable. ¿No es relevante? Bueno, habría que recordarle a Carlos Álvarez que el presidente Bill Clinton perdió la presidencia de los Estados Unidos precisamente por una cuestión de alcoba. ¿Se acuerda de Lewinsky, señor Álvarez? Bueno, él mintió. Bill Clinton mintió sobre su relación con la practicante Mónica Lewinsky y como consecuencia lo sacaron del poder. Entonces sí es importante, sí es relevante responder con respeto y con verdad absolutamente todas las preguntas que la prensa tenga para hacerle. Porque los periodistas estamos representando al ciudadano que no tiene acceso a usted para preguntarle eso que quiere saber. Y dicho sea de paso, vamos a ver más adelante en el programa el momento en el cual nuestro reportero Diego Pachas le pregunta a Carlos Álvarez sobre información que él ha omitido en su hoja de vida. Carlos Álvarez tiene una condena judicial y nada menos que de la época de Montesinos. Tiene una sentencia, tiene una condena y no la ha consignado en su hoja de vida. Y eso sí lo dice la OMPE, señor Álvarez. Vamos a ver de qué se trata esta extraña y preocupante omisión en su hoja de vida. Cumplir con todos los brindis cumpleañeros y levantarte al día siguiente con resaca es sencillo. Sencillo es aliviar el dolor de cabeza por la resaca a solo un sencillo. Andrews, triple acción, alivio rápido y sencillo a solo $1.50. Gracias, Andrews, triple acción. Nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es Veto a Saber.